Buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos a una sesión del Encuentro Ciudadano por la Paz, Sinovac, Estado de México. Muy buenas noches, auditorio. El día de hoy, el Encuentro Ciudadano por la Paz y la Universidad Vasco de Quiroga, Unidad Estado de México, hemos adelantado nuestra tradicional conferencia de los jueves a hoy martes, pues debido, como todos nos ubicamos en la Semana Santa, y precisamente para hablar de estos días santos, el día de hoy vamos a platicar un tema interesante, que es una perspectiva que muchas veces no la tenemos presente, y es cómo se llevó a cabo y cuál es una nueva perspectiva acerca del juicio que en estos días santos se llevó a cabo contra Jesús de Nazaret. Y para eso tenemos un invitado especial quien ha estudiado a fondo este tema, y es de hecho una investigación que realizó para su titulación. Y pues entonces, Jorge, si quieres presentarnos a nuestro y dar paso a nuestra conferencia del día de hoy. Bueno, buenas noches, Rafa. Buenas noches, amable auditorio. Hoy contamos con la presencia del licenciado Carlos Fabián Aguirre Marín. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Londres, maestrante en Juicio Oral por la Universidad de Insurgentes, es conferencista y tallerista en temas jurídicos, derechos humanos y educativos. Además, es autor del libro Del Juicio del Mesías, análisis del proceso jurídico del juicio de Jesús de Nazaret, y actualmente es el director general de la Alianza de Maestros. Carlos, buenas noches, es tuyo el micrófono. Bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias, Rafael. Bueno, pues mucho gusto. Gracias por la oportunidad de estar en Encuentro Ciudadano. Y pues bueno, el día de hoy, pues bueno, creo que el tema que vamos a platicar es precisamente el análisis del juicio, del proceso que llevó Jesús de Nazaret. ¿Y por qué razón? Porque, bueno, en varias ocasiones, déjenme compartirles, que a veces en el tema de la Semana Santa nos hemos quedado mucho, sin duda, en lo que es el clásico Via Crucis. Y digo clásico no por otra razón, sino porque en las parroquias, en los distintos espacios, se lleva a cabo precisamente este momento. Y pues bueno, a veces resulta que no tenemos una perspectiva tan completa o tan clara de lo que implica el juicio de Jesús. Lo vemos como debe de ser, sin duda, desde una perspectiva religiosa, desde una perspectiva netamente espiritual, pero también déjenme decirles que este juicio tuvo muchos elementos, muchos referentes en cuestión al derecho, y obviamente el derecho, si ustedes me lo permiten, ha tenido una gran participación en la vida de este carpintero. Pasamos a la siguiente lámina, Jorge, si me permites. Y pues bueno, ya entrando en materia, déjenme decirles lo siguiente. Jesús de Nazaret, conocido por todos, bueno, déjenme decirles que en primer lugar tiene un gran vínculo con el derecho. Y ustedes dirán, ¿cómo? ¿Sí? Déjenme partir de la primera idea que para el nacimiento de Jesús, fíjense nada más, para el nacimiento de Jesús, se ocupó el derecho. Es decir, el derecho hizo que se cumpliera una primera profecía de aquellos tiempos, claro, en el cual decía esta profecía que el Mesías nacería en Belén. ¿Y cómo se da esto? Muy fácil. En aquellos días se da un edicto de empadronamiento, un instrumento jurídico en el cual hacía que las personas regresaban a su lugar de origen para empadronarse. Todos conocemos la historia que José y María tienen que detener su camino en Belén para que María pudiera dar a luz a este gran esperado. Otro momento del vínculo de Jesús con el derecho es además, ustedes seguramente lo habrán escuchado, cuando Jesús se pierde,
Y entonces es encontrado por sus padres ante los doctores de la ley. Qué curioso. Un niño de 12 años platicando de cuestiones jurídicas en aquel entonces con aquellos hombres que eran los principales conocedores del derecho, obviamente del pueblo judío. Otro momento que tenemos muy claro en cuestión del derecho es con las bodas de Caná. Y ustedes dirán, ¿por qué en las bodas de Caná? Bueno, lo que pasa es que en las bodas de Caná se da el primer milagro de Jesús para con los hombres. Y es curioso, las bodas de Caná representaban un momento netamente jurídico en el cual dos personas unían sus vidas para conformar una nueva familia y fortalecer una familia en ese sentido. Es decir, las bodas de Caná, o como cualquier boda de aquel entonces, era un hecho jurídico social que tenía un fuerte peso en la vida de los pueblos de aquel entonces. Y si ustedes también me lo permiten, déjenme decirles algo. Jesús, como pasó apenas este domingo pasado, que así lo celebramos, claro, los católicos, la Iglesia Católica, y todas aquellas iglesias que comulgan de esta doctrina, Jesús es proclamado rey. Y en este domingo de Ramos, ustedes recordarán, se le da el título de rey. Entra hacia la ciudad de Jerusalén, como ya sabemos, montado en un burro, pero proclamado rey. Un rey que dentro del derecho constitutivo de aquel entonces implicaba, sin duda, realeza en ese granito. Y pues bueno, si ustedes me lo permiten, esta relación de Jesús con el derecho la vamos a terminar de profundizar en un siguiente bloque. Pero ahora también surge la pregunta. ¿Este hombre de Galilea verdaderamente existió? Hay que hacernos sin duda esa pregunta antes de entrar en un proceso de estudio y análisis para lo que hoy nos ocupa. Y déjenme decirles lo siguiente. Yo cuando les hago esta pregunta a diversos auditorios, les digo, díganme un hecho o algún instrumento documental que nos permita hacer verídico la existencia de Jesús, dejando aparte la Biblia, dejando aparte los evangelios. Mucha gente se empieza a cuestionar y algunos hasta me llegan a decir, oye, pues es que yo no encuentro ninguna otra referencia si no me baso en la Biblia. ¿Y por qué hago la observación de no basarnos solamente en la Biblia? Porque bueno, en este auditorio o en otros más, como me ha pasado, alguien podría decir, bueno, tú estás planteando la existencia de alguien, claro, con una fuente que te beneficia. Y en parte tendría razón. Pues bien, déjenme decirles que la existencia de Jesús, claro que la podemos ubicar, sin duda. Hay una serie de documentos. Yo ahorita me centraré en tres muy claros, tres claros. Primero, existe un historiador romano, y me interesó mucho este historiador romano, que es de nombre Flavio Josefo. Flavio Josefo es un historiador romano de aquel entonces. Claro, no era cristiano, era romano. Era un hombre que se dedicaba a construir la historia de Roma, un escribano de entonces, y Flavio Josefo tiene algunos apartados dentro de esta narrativa de lo que fue Roma, en la cual nos explica que existió un hombre de nombre Jesús. Y este hombre hacía cosas extraordinarias. Ese es un primer referente. Otros documentos, que algunos dicen ciertos, otros no tan ciertos, podrían ser algunos escritos de Poncio Pilatos, en el cual se habla precisamente de que él escribe la sentencia como una manera de informe para el emperador Tiberio, en el cual ahí narra lo que pasó precisamente con Jesús y la manera de su fama y popularidad en un determinado momento.
Y por último, déjenme decirles lo siguiente. Jesús deja el antecedente o el referente para que surgiera el cristianismo. Este cristianismo en el cual mucha gente tiene testimonios, y bueno, y sobre todo los encontramos en la Biblia, el hecho de hablar y decir de que surge una nueva doctrina de amor entre los hombres. Y bueno, uno se podría quedar diciendo lo mismo. Oye, sí viene de la Biblia, nada más que hay un pequeño detalle. Los cristianos de aquel entonces tenían un símbolo, un signo, y era el del pez. Y si ustedes se ponen a hojear cualquier documento histórico de la Roma, de lo que era el imperio de aquel entonces, existen muchos vestigios en el cual aparece la señal del pez. Es decir, de los cristianos que, siguiendo la doctrina de Jesús, sin duda pudieron constatar su presencia, pudieron constatar su doctrina, y en función de eso siguieron su doctrina en ese contexto. Entonces, bajo este primer referente, es importante que entonces podamos ubicar que entonces Jesús de Nazaret es un hombre, o fue un hombre, de carne y hueso, que caminó entre los hombres, que predicó entre los hombres, y que su presencia y doctrina generaron, sin duda, un cambio muy especial para toda la humanidad. Pasamos a la siguiente lámina. Y entonces, si ustedes me lo permiten, les podría decir que todo empieza, en este caso, para nosotros, en el Huerto de los Olivos. Y es curioso, fíjense, estamos en martes, y el próximo jueves, vamos a celebrar, claro, los católicos, todos los cristianos que estamos en el gusto de permanecer en esta doctrina, volveremos a recordar esta serie de momentos que hoy nos van a ayudar para ir entendiendo el proceso jurídico de Jesús. Y digo que todo empieza en el Huerto de los Olivos porque, bueno, el jueves celebraremos la última cena, ese último encuentro que Jesús va a tener en compañía de sus apóstoles, en el cual ahí empiezan a festejar, pero también Jesús empieza a señalar a quien lo va a entregar. Y posteriormente de la cena, nos dice el texto, que Jesús se va con sus apóstoles a un lugar a orar que se llama el Huerto de los Olivos. Para este momento, Judas, que no compartía la forma de la doctrina de Jesús, se pone de acuerdo con gente con el Sanedrín. Si lo pusiéramos hoy en día, es como si el Ministerio Público comprara al testigo por 30 monedas. Y ustedes recordarán que en este intercambio de monedas, Judas les dice, aquel que yo vaya y bese, ese es Jesús, aprendan. Y se ponen de acuerdo, y entonces vamos a observar cómo llega Judas con una guardia, con personas, para poderlo aprender. Y déjenme decirles algo, si estuviéramos ante un ministerio público, tendríamos que correr ese ministerio público, porque resulta lo siguiente, cuando llegan, Judas da su beso para ubicar a Jesús. Ya sabemos la frase de Jesús, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Judas, al escuchar esto, se espanta y se hace hacia atrás. Jesús les pregunta entonces a esta guardia, ¿a quién buscan? Y le contestan, a Jesús de Nazaret. Y él les dice, yo soy. Y dice el texto bíblico que los guardias se echan para atrás, diciendo, ¿cómo es posible que sea este? Vuelve a preguntar Jesús, ¿a quién buscan? Y vuelven a decirle, a Jesús de Nazaret. Y les vuelve a reiterar Jesús, les he dicho que yo soy. Y entonces, los guardias
entre la duda y el desconcierto, intentan apresar a Jesús. Es decir, era una guardia que tenía una instrucción de ir por una persona, por un malhechor, entre comillas, pero no sabían quién era. Vean el grado del absurdo, además. Y como ya lo conocen, en ese momento empieza un forcejeo, los discípulos se van, Pedro intenta defender a Jesús, le corta la oreja a Malco, y Jesús reprende a Pedro, cura a Malco, y se lo llevan. Pero aquí vemos otro absurdo. A ver, si este Jesús era el malhechor por el cual fueron una guardia especial para atraparlo, a ver, pues si estaban ahí todos sus secuaces, ¿por qué no se llevaron a todos los secuaces? Si era tan malo precisamente este personaje de Jesús, pues bueno, todos sus compinches debieron también sido detenidos. Y más Pedro, imagínense, Pedro dañando o agrediendo a las autoridades, como si hoy, no sé, en una trifulca, alguien de nosotros agrediera a unos policías y nos dejaran libres, hombre. Sería absurdo. Pero bueno, al único que tenían toda la intención de llevarse era a Jesús. Por eso lo prenden y lo llevan. Y déjenme decirles algo todavía peor. Bueno, esta guardia, que insisto, asimilándola a un ministerio público el día de hoy, pues bueno, se supone que en su función debería de haberlo ido a presentar ante la autoridad competente. Ah, no. Esta guardia tenía una instrucción distinta. Y entonces presentan primero a Jesús ante Anás. Y aquí valdría la pena hacer un comentario. ¿Quién es Anás? Anás era el líder político de aquel entonces. No era todavía el responsable del Sanedrín. Anás tiene desafortunadamente el mal tino de querer ejercer su poder político en ese momento. Y entonces, déjenme decirles lo siguiente. Lo presentan ante Anás. Anás, sabiendo que no tiene autoridad, ¿sí?, empieza a preguntarle a Jesús: oye, ¿es cierto que tú estás diciendo estas doctrinas, haces milagros, etcétera, como nos dice el texto? Y Jesús, déjenme decirles algo. A veces tenemos un poco la idea que Jesús era pues un carpintero, y a veces pensamos que podría tener un nivel de ese tipo. Y no, Jesús era un hombre preparado, que yo estoy convencido que hoy en día podrías haber tenido grado de doctorado, y no de uno, sino de varios. Y Jesús sabe perfectamente ante quién está. Y aquí la respuesta que le va a dar a Anás es una respuesta no jurídica, es una respuesta de trato social, de trato hacia una persona que me pregunta. ¿Y por qué razón? Porque Jesús le dice: yo he predicado en la calle, en la plaza, en la sinagoga. Todos saben lo que he dicho y todos saben lo que he expresado. Si tú ya lo sabes, ¿para qué me lo preguntas? Y Anás se da cuenta que su cuestionamiento fue errado. Y ya sabe, como dicen los chavos hoy en día, nunca falta el lambiscón que de repente sale, y como ya lo sabemos, sale ahí por ahí un guardia que le dice: así osas hablarle al sumo sacerdote, y le da una bofetada a Jesús. Y Jesús, de una manera sumamente digna, pero claro del momento que está viviendo, le dice al guardia: si algo dije mal, dime en qué. Y si no, ¿por qué me pegas? Anás se da cuenta que su poder político en ese momento no va a surtir ningún efecto. Y entonces turnan a Jesús, ahora sí, ante Caifás. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, y en esta siguiente lámina podemos observar que Jesús es presentado ante Caifás. ¿Quién era Caifás?
el yerno de Anás. Es decir, aquel que detentaba el poder político pone a su yerno a dirigir el Sanedrín. Este Sanedrín era el grupo principal que dirigía los destinos del pueblo judío y obviamente el que se encargaba de impartir la ley. Es decir, era un tribunal conformado más o menos alrededor entre 80 y 90 personas. Pero déjenme decirles algo antes de dar la pauta a esta serie de elementos. Un juicio judío, por así decirlo, que viene en el Talmud, en su libro principal, era un juicio sumamente humano. Miren, voy a poner algunos elementos. Cuando se trataba de un juicio que estaba de por medio la vida de alguien, nunca se realizaba en la noche, siempre en el día. Tenían el cuidado de los testigos y tenían que haber testigos en contra y testigos a favor. Es decir, cuidaban que el testigo también no fuera a inventar cosas, sino que fuera de buena reputación para poder argumentar su dicho y que su dicho tuviera una fortaleza jurídica y también veracidad. Y además, déjenme decirles algo, para sentenciar a alguien a muerte, este Sanedrín tenía incluso hasta un día para que cada uno de sus integrantes reflexionara si esta persona era objeto de muerte. Bueno, a Jesús lo presentan ante Caifás, el Sanedrín estaba incompleto. Algunas personas que han estudiado este tema dicen que posiblemente había 50 personas por mucho. Ni siquiera la tercera, las 3/4 partes que se podrían. Este Sanedrín quiso realizar esta actividad en la noche. Y entonces, esta actividad que la quiso realizar en la noche con un Sanedrín incompleto, pues de entrada ya estaba en contra del proceso jurídico que marcaba el proceso jurídico. Perdón. Jesús no tuvo una defensa. No hubo testigos que pudieran hablar a su favor. No dejaron que hablara a su favor. Los testigos se contradicen. Es decir, había testigos que decían que lo acusaban de doctrinas falsas, de curar en sábado, de destruir el templo, de que si el pago del diezmo al César, etcétera. Lo acusaron de distintas cosas y Jesús permanecía callado. Y era obvio que estos testigos a varios ni siquiera les constaba. Es decir, plantearon su testimonio en base de oídas, porque ni siquiera habían estado presentes en esos momentos. Y pues bueno, ante esta situación, Caifás siente que Jesús se le escapa de las manos. Y Jesús, haciendo el más absurdo de los momentos jurídicos que puedan existir, imagínense. Caifás era juez, era el juez principal de este proceso. Y entonces Caifás les dice a los testigos, a ver, todos ustedes están bajo un influjo por este hombre. Todo lo que están diciendo son disparates. Es decir, el juez acaba de desechar todos los testimonios y pruebas en contra de Jesús. Primero. Y después Caifás lo que hace es, se baja de ser juez a testigo en contra. ¿Y en qué momento lo hace? Cuando Caifás le dice a Jesús, yo te conjuro en el nombre del Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Es decir,
Caifás sabe del proceso y entonces renuncia a su parte de ser juez para volverse ese testigo en contra. Y entonces Jesús le da una contestación magistral, digna del proceso en que se le quiere inculpar. Y la primera expresión que dice Jesús es, tú lo has dicho. Es decir, con esta expresión, en aquellos días, cuando a alguien se le decía, tú lo has dicho, significaba lo siguiente. Lo que acabas de decir es cierto, porque es tu dicho. Y como tu dicho dice que yo soy esa persona que tú estás preguntando, entonces el dicho que tú afirmas es cierto. No porque yo lo diga o porque lo sea, sino porque tú lo dices y lo sostienes. Y en ese momento, Caifás se da cuenta de que Jesús lo acaba de atrapar. Y se da cuenta que ante el testimonio de Jesús de decir, tú lo has dicho, yo soy, y ese yo soy no es porque Jesús lo sostenga solamente, sino porque es el dicho de Caifás que así lo sostiene. Es decir, Caifás sabe en ese momento que por ser su dicho, y su dicho es verdadero, no debería de existir delito. Pero Caifás, aprovechándose de ese momento, arma un teatro, se rasga las vestiduras como ya conocemos, y en ese momento empieza a gritar, es una blasfemia, y a Caifás se le escapa lo siguiente, decir, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Ha blasfemado, es reo de muerte. Entonces, sucede lo siguiente. Si anteriormente habíamos dicho que ante el descargo de las pruebas, el Sanedrín tendría que definir, lo que nos acaba de transmitir Caifás es que la sentencia ya estaba dada. Ni siquiera le da la oportunidad al Sanedrín de reunirse. Ni eso. Él ya definió la sentencia y lo considera reo de muerte. Es decir, Caifás atropella todo el proceso jurídico que el Talmud establecía. Y como ya sabemos, una vez que se le dicta sentencia, lo empiezan a golpear, le tapan la cabeza y se burlan de él diciéndole, ¿quién te pegó? Pero aquí resulta un pequeño problema. Caifás no quiere ejecutar a Jesús porque no quiere ser el malo de la película. ¿Y por qué les apuraba enjuiciar a Jesús? Por el tiempo que estaban viviendo. Porque se escudan en el tiempo de la Pascua, porque sabían que en la Pascua ellos no se deben de manchar las manos de sangre. Por eso ellos recurren a la figura de Poncio Pilato. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces es llevado ante Pilatos, y fíjense nada más qué curioso. Es llevado ante Pilatos y resulta, si ustedes recuerdan, Caifás a propósito les dijo a sus testigos, ustedes están locos, están bajo este influjo, no saben lo que dice. Desecha todas las pruebas. Ah, bueno, como ya le dieron sentencia a Jesús con los judíos, en el Sanedrín, llegan con Pilatos y le empiezan a plantear lo mismo, que dice doctrinas raras y que está en contra de lo que estamos predicando, que cura en sábado, etc. Pilatos les dice muy claro, perdónenme, pero esos son problemas suyos. Si es de su doctrina, es su problema. Ustedes enjuícienlos. Y ellos se vuelven a escudar diciendo, es que a nosotros no nos es lícito aplicar una sentencia de muerte. Pilato se queda un poco extrañado diciendo, bueno, pues qué mal hecho este hombre.
Y en su primer afán, Pilatos, por querer zafarse del problema, se entera de que Jesús es Galileo. Y en aquel entonces, quien dirigía la comarca de Galileo era Herodes. Y entonces Pilatos, un poco para zafarse del problema, se lo manda a Herodes. ¿Quién es este Herodes? Este Herodes es hijo de aquel Herodes que cuando recién nació Jesús, mandó matar a todos los niños menores de 1 año por temor a ese nuevo rey. Este es su hijo. Y este Herodes es un personaje que vive atormentado, pensando que siempre van a existir demonios y cosas alrededor que le quieren hacer mal. Pero Herodes, con gusto, quiere recibir a Jesús porque se entera de los milagros que él hacía. Y entonces, Herodes espera que Jesús le haga un milagro. Y Jesús solo guarda silencio. Herodes, al darse cuenta de que no va a poder obtener nada de este hombre, se cansa, se harta y se lo regresa a Pilatos. Pilatos vuelve a recibir a Jesús, vuelve a tener un interrogatorio, vuelve a discutir con la gente del Sanedrín y toma una decisión. Dice, yo no encuentro culpa en este hombre, lo mandaré a azotar y lo dejaré libre. En ese momento, si ustedes me permiten, Pilatos acaba de cerrar el proceso, es decir, ya dio sentencia. Y entonces Jesús es llevado a un punto donde va a ser azotado, donde va a ser flagelado. Y esta sentencia tiene excesos. Si pudiéramos haber hecho una notificación de derechos humanos, una queja de derechos humanos, claro que nos hubiéramos podido quejar de un serio abuso en la sentencia, de una violación flagrante a un proceso y además tortura. ¿Por qué razón? Porque se supone que la sentencia de la flagelación era que Jesús hubiera recibido a lo mejor entre 30 y 50 golpes. No recibió eso. Recibió mucho más. Como sabemos, después de haber sido flagelado, es llevado a un lugar a donde se le corona de espinas, que déjenme decirles aquí un detalle. Más que ser la famosa corona que hoy tenemos, que hoy visualizamos, era un casquete de espinas que se lo pusieron a la fuerza, generando fuerte presión en la cabeza. Y no obstante de que su cuerpo había sido flagelado, lastimado, desafortunadamente, Jesús, los guardias le escupen aguarrás. Es decir, a todo su cuerpo floreado por los latigazos. Porque aquí déjenme decirles lo siguiente. El látigo que ocuparon se llama flagelum. ¿Y cómo es este flagelum? Es una tira, una correa de varias puntas. En cada punta existía una bolita de plomo con un garfio. Este garfio lo que hacía, o este flagelo, operaba de la siguiente manera. Quien tiraba el golpe daba primero en la piel o en donde cayera. Generaba un fuerte golpe amoratando el espacio. Pero del impacto que hacía, el garfio se encajaba en la piel. Y entonces, cuando quien utilizaba el flagelo jalaba, rasgaba la piel. Es decir, verdaderamente un acto de barbarie plena y clara.
Además, como les digo, de una tortura que le hicieron vivir a Jesús en ese momento. Pasamos a la siguiente lámina. Y bueno, se supone que entonces ya había una sentencia. Se supone que ya había dado sentencia y entonces Jesús, como hubiera salido, lo lógico era que lo hubieran dejado ir. Bueno, si Jesús se moría en el camino por desangrarse, ¿no? Esa era otra historia. Pero jurídicamente ya se había dado una sentencia. Y Pilato comete el siguiente error. Pilato lo que hace es, vuelve a traer a Jesús ante la turba y utilizando esta expresión de he aquí al hombre, comete la tontería de volver a abrir el proceso. Y obviamente la gente, digo que no era todo el pueblo, era un grupo de personas del Sanedrín que querían precisamente que Jesús fuera crucificado, que tuviera una sentencia de muerte. Y entonces empiezan a volver a insistir que se haga más contra él. Pilatos, que sabe que tiene a un inocente, pero no sabe cómo zafarlo, les propone a la turba, imagínense. Oigan, en estos días se tiene la costumbre de liberar a alguien. Y les presentan a Barrabás. Y entonces Pilatos le pregunta al pueblo, para que se den cuenta que no siempre el pueblo tiene la razón. Digo, y esto por cierto gobernante que dice que para todo el pueblo es sabio, no siempre. Y entonces, déjenme decirles lo siguiente. El cuestionamiento al pueblo, o a ese momento en la turba, les pregunta, a ver, ¿a quién quieren que dejen libertad? ¿A Jesús, que se dice llamar el rey de los judíos? ¿O a Barrabás? ¿Sí? Que para los romanos era un delincuente. ¿Pero qué creen? El error de Pilatos es que se olvidó que Barrabás en aquel entonces era una especie como de héroe guerrillero. Barrabás luchaba por liberar al pueblo judío y estar en contra de la opresión del pueblo romano. Entonces, si le ponen a dos figuras en ese sentido, pues era obvio que la persona, que en este caso la turba, ¿a quién creen que iba a elegir? Pues obvio, a la persona que le consideraban el héroe. Y por eso la gente pide a Barrabás, dejando a Jesús. Pilatos se está dando cuenta que quieren matar a Jesús y no lo van a dejar. A pesar de que Pilatos platica con Jesús, él se convence cada vez más de que Jesús es inocente. Pero Pilatos vuelve a tener errores cuando le vuelve a preguntar qué quieren que haga con su rey. O sea, ¿cómo preguntas qué quieren que se haga con su rey? Por favor, tú eres el procurador, tú eres el juez. Tú eres el que debe de determinar la sentencia. Si en un determinado momento ya la habías dado, ¿por qué les vuelves a preguntar? Y entonces, aquí tiene la mayor complicación. Para esto, los del Sanedrín ocupan una frase mortal para Pilatos. Y le dicen, si sueltas a este, no eres amigo del César. ¿Qué venía detrás de esta amenaza? Miren, para Pilatos, esto fue una sentencia muy fuerte. ¿Por qué razón? Años atrás, Pilatos ya había tenido problemas con los judíos. En un determinado momento hizo una matazón de judíos, alrededor como de 700 personas. Puso los escudos romanos en el templo, generando el descontento del pueblo. Este grupo de judíos llegó incluso a presentarse ante el emperador Tiberio
amenazando sobre todo con que no cumplirían con el pago de los impuestos y de los diezmos. Tiberio, mandando traer a Pilatos, le dice, un escándalo más con estos y tu futuro político se va a acabar. Te voy a mandar al pueblo más inhóspito y ahí te vas a quedar tus últimos días. Pilato, al entender la amenaza que le hacen, opta por su futuro político en vez de salvar a un inocente. Y entonces, a manera de burla, se lava las manos. Y el lavarse las manos implicaba una seña que la entienden los que estaban ahí presentes cuando les dice, yo soy inocente de la sangre de este inocente. Sí, seguramente lo hizo, pero el problema es que él era el juez y él renuncia a ser el juez y deja la sentencia en manos de otras personas que no tenían ni la capacidad jurídica ni la autoridad legal para poder llevar a cabo esta sentencia. Y si me lo permiten, pasamos a la última lámina. Quiero terminar con esta reflexión que ahorita ustedes podrán observar. Con este hecho, un hombre será sentenciado a morir como el peor de los criminales. Y aquí les explico. ¿Por qué querían que muriera en una cruz? Porque en aquel entonces los peores criminales morían en una cruz. Es decir, no solo querían matar a Jesús, sino que su imagen también querían lastimarla y deteriorar. Cargará una cruz y al mismo tiempo será insultado, golpeado, humillado, será clavado de pies y manos, y aquí hago un espacio. Cuando digo humillado, es que tal vez, no sé si lo sepan, pero Jesús, al momento de ser crucificado, muere desnudo. Es decir, la iglesia, los católicos, los cristianos, le ponen un velo, sin duda, por respeto, por cuidado de esa dignidad. Pero Jesús también es humillado públicamente. Será retado a bajar del madero, será cuestionado y ofendido por dos verdaderos ladrones. Mientras su madre es testigo de este proceso de agonía de más de 3 horas para finalmente morir con los brazos abiertos de frente a los hombres. Es decir, este hombre que a pesar, porque déjenme decirles algo, aún en la cruz hizo un cambio paradigmático. La experiencia de la gente que presenciaba una crucifixión era que el crucificado maldecía a todo mundo, odiaba a todo mundo. Decía, obviamente, todo su coraje, todo su rencor, todo lo que en ese momento podía tener. Este hombre rompe hasta con eso al momento de decir, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Es decir, hasta ese momento, para el pueblo, para los que estaban ahí, para la guardia romana, Jesús fue un cambio brutal en ese momento. Para otros que maldecían, Él perdona. Para otros que insultaban, Él pide la intercesión de su Padre hasta por aquellos que lo han humillado, lo han lastimado, lo han ofendido. Y de esta manera, un proceso que tiene tantas y tantas alteraciones jurídicas dio a la humanidad el más grande proceso transformador que hoy en día sigue vigente y que sigue siendo para cada uno de los cristianos o no cristianos
el hecho más trascendente de la historia que hemos podido compartir. Así es, Jorge, ¿cómo ves? Adelante. Pues muchas gracias, Carlos, por la exposición. Creo que vale mucho la pena reflexionar en torno a este hecho, pues no solamente desde el punto de vista religioso, sino también jurídico, como el día de hoy lo has planteado. A mí me gustaría hacerte algún comentario y ver qué nos puedes tú responder. Sí, adelante. En el caso de este juicio que se le aplica a Jesús, nosotros vemos ahí, como tú lo has dicho, algunos puntos que son contradictorios y que son infinitos, pues claramente violatorios de un proceso como los que conocemos nosotros. Pero me gustaría que nos platicaras un poco, si es que es parte de tu investigación, fue parte de tu investigación, el derecho romano de aquel entonces, ¿qué establecía respecto de estos pueblos que eran dominados por los romanos y que una costumbre que ellos tenían que era un poco aceptar las costumbres y formas que ahí había? Pero en el caso del derecho romano, ¿qué prescribía en cuanto a cómo tenía que ser llevado a cabo un juicio? Porque, bueno, como tú mismo lo señalas, en el caso de Herodes o de Pilatos, pues tenían la doble función, ¿no? Eran el poder ejecutivo y también eran el juez. No existía en ese entonces pues, una división de poderes. ¿Qué establecía el derecho romano en en los casos de los pueblos dominados, ¿no? ¿Cómo tenían que ser tratados los súbditos de esos pueblos y si había diferencia a cómo tenían que ser tratados los ciudadanos romanos? No sé si eso haya sido parte de tu investigación, ¿verdad? Por supuesto. Claro, mira, ahí pasaba lo siguiente. Roma en aquel entonces se entendió un proceso democrático que yo creo que fue muy de avanzada. Ellos entendían que los diversos pueblos que tenían sus costumbres y se las respetaban, siempre y cuando todos juraran o estuvieran, válgame la expresión, doblegados al emperador. Es decir, yo te dejo que tú tengas tus 20 deidades, pero aquí estás bajo el imperio romano y así te debes de considerar. Y si en un determinado momento nosotros establecemos determinadas obligaciones que tú tienes que cumplir, tendrás que entrarle. Eso en primera instancia. Por eso, hace un momento yo dije, la gente del pueblo judío, no todos, los que estaban ahí dirigiendo, mintieron. Claro que podían ejecutar a Jesús. Y en este caso, obviamente, cada pueblo tenía que justificar de acuerdo a sus leyes ante Roma, decir, oye, yo lo maté por esto. Ah, pues por blasfemo. Ah, bueno, pues es bronca tuya. O sea, lo hizo, pues es ahora sí, que de acuerdo a tu ley interna, válgame la expresión. Pero en casos de sedición, en caso de atentar contra el imperio, obviamente en caso de atentar contra un ciudadano romano, eran aplicables las leyes romanas. Y estas leyes romanas obviamente tenían un código o una referencia, sin duda, de cuidar, obviamente, la presunción de inocencia que hoy conocemos. Desde entonces en Roma también se tenía. Oye, que alguna persona, por ejemplo, tuvo algún contratiempo con un guardia romano y lo mató, había que investigar cuáles habían sido los elementos para esto. Y obviamente, si se encontraba que la persona había atentado de una manera flagrante en contra del imperio a través de ese soldado o de esa persona, claro que le podían aplicar desde una crucifixión, que era la cuestión más fuerte, hasta latigazos o trabajo forzado, como luego sucedía. Había gente, por ejemplo, que habiendo cometido algún delito, eran mandados, por ejemplo, a ser remeros. Y era estar ahí remando día y noche, por ejemplo, como parte de su condena. Es decir, variaba mucho, pero en este caso, si lo ponemos desde la perspectiva jurídica con Jesús, como se los digo, no le pudieron comprobar
un solo momento en el cual que incluso hubiera atentado contra Roma. Y ese fue el grave error de Pilatos, que no se pudo mantener en decir, a ver, de esto que me están diciendo, yo no veo en ningún momento, ¿sí?, que Jesús esté diciendo que el emperador está loco, o que el emperador no sirve, o que el imperio es o está maldiciendo al imperio. No lo veo en ningún momento. Incluso, les voy a decir algo, cuando se da el famoso tema de la moneda, y cuando dice Jesús, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ni siquiera en ese momento podría cuadrar, porque hizo lo correcto. Dale al imperio lo que le corresponde y a Dios por consiguiente. Es más, fíjense, incluso vamos a pensar que Jesús hubiera sido rey. Si Jesús en ese entonces se sometía al imperio romano, no hubiera tenido problema. Tan es así de que, bueno, Caifás tenía muchos años siendo el líder político de los judíos y no tenía problema con Roma. Tan es así de que él seguía dirigiendo al pueblo judío como mejor lo consideraba. Así es, Rafa. Muy bien. Jorge, no sé cómo o ver si tienes alguna pregunta. Y como no, ¿tú crees, Carlos, con esa descripción que nos diste del proceso, que es pues una descripción, es una narración que nos acabas de compartir, ¿es algo similar o crees que se exageró en la película esta de La Pasión de Mel Gibson o fue así de sanguinario o incluso más? ¿Cuál sería tu opinión? Bueno, mira, los que han estudiado el tema también dicen que la película de Mel Gibson en parte se quedó corta. Claro, centra mucho la imagen en el tema de la flagelación, pero recordemos que en aquel entonces, fíjate, pasaron dos cosas ahí que no hay que olvidar. Roma, pues era un imperio de guerra, o sea, los soldados romanos pues no eran cualquier persona ni peritas en dulce, ¿estás de acuerdo? Segundo, los judíos constantemente despreciaban a los romanos. Así, literal, los despreciaban. Entonces, te hago la pregunta. Este pueblo, este ejército romano, les dicen, oye, fíjate que vamos a flagelar al rey de los judíos. No, pues bueno, ¿cómo no? Bienvenido. Por eso hace un momento hablaba Jorge, de que pues fue una ejecución, además, totalmente exagerada en cuestión de la sentencia que se había dado, porque se supone que nada más le debieron haber dado entre 30 y 50 azotes, y olvídate, fueron muchos más de los que estuvieron ahí puestos, ¿no? De hecho, médicamente hablando, la gente, bueno, los médicos que han estudiado, no se pueden explicar cómo con tanta pérdida de sangre Jesús no le dio un paro cardíaco. Por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, cómo todavía tuvo la fortaleza de cargar el madero, caminar y además seguir desangrándose, por ejemplo. Entonces, claro que la pasión lo que intenta es tener un referente humano de la brutalidad de todo ese momento. Pero de que verdaderamente fue un acto de barbarie en contra de Jesús, sin duda, sin duda. Incluso, miren, aunque ahorita no lo puse en la presentación, yo le aprovecharía para hacerle una pregunta a Rafa y a Jorge, digo, que los tengo aquí. ¿Cuál se imaginan que fue el hecho que detonó que los judíos buscaran sentenciar a Jesús? ¿Cuál creen que fue el hecho? La resurrección de Lázaro, ¿no? ¿Perdón? La resurrección de Lázaro. Totalmente, Jorge. Totalmente la resurrección de Lázaro. Y les voy a explicar por qué rápidamente. Miren, en este fenómeno, los que conocían la ley, los que conocían las escrituras, sabían que para la llegada del Mesías tenían que pasar algunos hechos.
Y entonces estos hechos decían, bueno, pues los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos se curan y los muertos resucitan. Y déjenme decirles algo. Lázaro, hagan de cuenta que era el gran cuate de todos, el conocido por todos. Entonces, ustedes recordarán que cuando Jesús llega, Lázaro ya tenía 3 días de haber muerto. Y en aquellos días, digamos que el sepultar a alguien y demás, implicaba un tiempo más o menos entre 10, 15 días más o menos. Entonces, cuando Jesús llega, Lázaro ya había sido sepultado. Ahí estaba mucha gente que obviamente asistía como parte de sus costumbres al sepelio, ¿verdad? Mi expresión. Cuando llega, incluso Marta le dice, Señor, ya lleva 3 días. Si hubiera llegado antes, mi hermano estaría vivo. Entonces, imagínense lo que es para la gente de manera pública. No me imagino cuántos pudieron estar ahí reunidos. 100, 200, no lo sé. Pero entonces imagínense que ese número de personas ven correr la piedra y con gran autoridad Jesús le dice a Lázaro que salga. Y ante todo, Lázaro, los que conocían la ley sabían perfectamente que varias cosas se tenían que cumplir. Lázaro fue lo que terminó por definir a gente como Caifás y a otros que tenían que hacer algo con Jesús. Así de ese tamaño. Fue un milagro impresionante, ¿no? Es decir, este hombre le obedecen los muertos, ¿no? Gobierna la vida. O sea, además de un muerto que ya apestaba, ¿no? Porque el Evangelio dice eso, ya maestro, ya huele, ¿no? Así es. Imagínate. Y el detalle, Jorge, es que fue público, porque recordemos, hay otras partes de los fragmentos del Evangelio que hablan de que había resucitado una niña también, pero esto lo hizo en corto, con la familia. Sí, Eran poquitos, perdóname la expresión, y les pidió no decir nada. Pero lo de Lázaro, pues, imagínate, qué impresión ver que Lázaro, que lo vimos, que ahora sí que lo vimos sepultarlo, correr la piedra, ahora lo volvemos a ver caminando. Olvídate, no, sin duda. Impresionante. resucitó también al hijo de la viuda de Naín, pero como dices, iba en la camilla, lo iban a enterrar, ¿no? O sea, no iba oloroso, ni, a lo mejor estaba todavía calientito, ¿no? Y lo resucita ahí. Pues fue un milagro impresionante. Así es, así es, así es. Y eso obviamente, pues para muchos, es más, el mismo Anás se los dice, vale más la vida de uno que se pierda todo un pueblo. Así es. Porque a ellos esto que estaba haciendo Jesús les cambiaba totalmente toda la dinámica social, política, religiosa y de gobierno, sin duda. Claro. Oye, Carlos, pregunta un poco, lo mencionaste un poco de rápido en tu exposición, pero además de los textos bíblicos, ¿qué fuentes históricas hay para referirse al proceso del juicio de Jesús? Mencionaste por ahí algunos escritos dobles, pero decías que tal vez no estén autentificados en su totalidad, pero ¿qué referencia adicional podrías darnos de este tema? Te digo, hace un momento yo les hablaba mucho de Flavio Josefo, digo, como un referente de importante en ese sentido. Les decía acerca de dos escritos de Poncio Pilatos, dirigido hasta el emperador Tiberio. Por ahí yo recuerdo que en algunos textos de historia romana, ahorita digo, la verdad ahí no los tengo ahorita aquí a la mano, pero les podría decir que existen
en el cual se habla sobre todo de la referencia histórica de Jesús como persona. Ya, obviamente, el tema del análisis, pues bueno, hay otros que, como Ignacio Burgoa, que han hecho ahí una interpretación, un estudio sobre el tema del juicio. Hay otros autores que también han tocado el tema del juicio en ese sentido. Aquí un poco el detalle, y eso lo digo con mucho respeto, es que para con otros autores que han tocado el tema, a veces de repente pueden tener algunas imprecisiones. Voy a poner un ejemplo. Yo me encontré con un libro que quiso ser tan jurídico que, por ejemplo, ¿no? Decía, como dice el testigo Juan, ¿no? Y menciona lo de su evangelio. Pero comete un error. Dice, como diría el testigo Lucas. Y como sabemos, Lucas no fue testigo. ¿Sí? Lucas recibe de la tradición oral, a través de María, lo que sucede y por eso escribe. Pero, por ejemplo, Lucas no es testigo. Entonces, ahí, pues bueno, es cuestión de cuidar ese tipo de referencias en los autores, pero hacia allá yo lo orientaría más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues Jorge, no sé si hay alguna otra pregunta. Mira, estoy proyectando otra vez la presentación y ahí aparece tu libro. No sé si nos quieras comentar acerca del libro, dónde se puede adquirir. Gracias. Profundizas, ¿no? Sí, así es. Bueno, todo esto lo van a poder profundizar en el libro, se llama El Juicio del Mesías. Lo encuentran en las librerías de la Buena Prensa, y pues bueno, la verdad es que es un documento, es un libro muy ágil. Yo, la verdad, cuando lo escribí, la intención era que lo pudiera leer desde una persona que con todo cariño y respeto pudiera solamente haber estudiado la primaria hasta alguien que pueda tener doctorado, ¿no? Entonces, la verdad es que su acceso y su lectura es muy ágil, muy fácil. Y pues bueno, aquí lo más importante es poder profundizar lo que fue este hecho y lo que fue de una u otra manera, pues sin duda, el acontecimiento histórico que ha cambiado la historia. Así es. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Y pues no nos quedaría más que agradecer tu participación el día de hoy, que pues con todo y ser días de asueto, nos has tomado la palabra para acompañarnos en esta conferencia el día de hoy, de correspondencia esta semana, a nombre de la Universidad Vasco de Quiroga, Estado de México, y del Encuentro Ciudadano por la Paz. Te damos las gracias y gracias a nuestro auditorio. Y finalmente, Jorge, si nos pudieras comentar qué tenemos para las próximas semanas. Y como no, miren, el próximo 8 de abril ya estaremos en el horario habitual y en el día habitual, jueves. Contaremos con la presencia de Santiago Robles. Santiago Robles es el miembro más joven del Centro Mexicano de Sindonología y nos estará platicando basado en los estudios de la Sábana Santa. Pues primero nos va a explicar algo acerca de la Sábana Santa, pero aprovechando el tiempo de Pascua, nos va a hablar acerca de cómo se refleja la resurrección de Jesús en el lienzo sagrado. Yo imagino que va a ser una plática muy, muy interesante en la que vamos a escuchar las últimas investigaciones. Es importante decirles, porque hemos tenido conferencistas aquí de muy diversa índole, pero Santiago es el miembro más joven, tiene 16, 17 años. Nos vale la pena observar a una persona tan joven que se ha metido tan adentro de este tema, que se ha interesado en estudiarlo. Después contaremos el día 22, otra vez con Francisco Anaya, que nos estará platicando alguna cuestión de la doctrina social y en relación a la filosofía. Y el último jueves de mes, como les platicamos la semana pasada, contaremos con la segunda conferencia del padre Arturo Ríos, Cruzado de Cristo Rey, acerca del legado del pensamiento social de su santidad Benedicto XVI. Esa ha sido una plática muy, muy exitosa, estuvo muy concurrida
como yo les había ya comentado y les había presumido que el padre era todo un erudito, pues ya lo pudimos comprobar. Entonces, esas serían las próximas pláticas programadas. Les agradecemos la participación, agradecemos mucho a Carlos por su tiempo y como dice Rafa, pues quisiéramos que nos aproveche mucho para meditar esta plática en esta Semana Mayor, en la cuestión del sacrificio de Jesús, ¿no? Por los hombres, y que nos invite, no sé cómo la veas tú, Carlos, que nos invite a ser mejores cristianos, ¿no? Sí, sin duda, mira, bueno, y esto es para todos. O sea, la reflexión es, sin duda, que un hombre que pudiendo haber hecho lo mínimo, entregó todo, todo. Y hay que recordar algo muy importante, porque a veces nos puede olvidar. Este proceso de la redención, el hecho de que Jesús estuviera en ese madero, es dar la vida por todos. Desde el peor hasta la persona que menos faltas pudiera tener. Y cuando hablo del peor, me refiero a aquel que incluso pudo haber lastimado, ofendido a un ser querido y demás, ¿no? O sea, es tal el grado de la entrega de este hombre. Por eso al final la reflexión que pongo, ¿no? Y cuando digo que muere de frente a los hombres, es porque en su sacrificio nunca dejó de abrazar a la humanidad. ¿Qué le dio? Un abrazo eterno. Por eso, de frente a los hombres, con los brazos abiertos. Bueno, pues muchas gracias, Carlos, por esta última reflexión y por toda la conferencia. Gracias a todo nuestro auditorio y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Gracias, Jorge. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, gracias, gracias. Gracias.